Tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas vean este video. Pues vamos a comenzar con las ayudantías de la parte 2 del curso de cálculo. Y ya voy a empezar a subir videos con respecto a conforme César vaya subiendo algunas clases. Estos videos van a estar relacionados con la clase y pues vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios, tanto vistos con César para comentarlos otra vez y que les quede un poquito más claro, como algunos diferentes o con pequeños cambios para que vean su uso y aplicación. Poco a poco iré también subiendo este material de la primera parte porque aún quedaron pendientes algunas cosas. Entonces poco a poco iré subiendo este material para que también ya se tenga el refuerzo y se complemente bien el curso, ¿no? Ya tengan todas las herramientas necesarias de cálculo 2. En este caso, pues, lo de hoy pues va a ser el teorema fundamental del cálculo y funciones de Lipschitz. ¿Sí? Comenzamos pues con el teorema fundamental del cálculo. En esta primera parte vamos a ver del teorema fundamental del cálculo reconstruir una función a partir de su derivada o de una antiderivada. El objetivo, tenemos una función g que valores reales continua y la definimos de esta forma, ¿no? Y definimos g mayúscula de x tal que está definida de la forma de que es la integral de 0 a x de g de t, ¿sí? Y donde esta G obviamente tiene que ser continua, ¿no? Eso es un esquema que ya vieron un poco con César y los vamos definiendo, ¿no? Entonces, vamos a probar que G es única, es la única antiderivada de G, con G en cero igual a cero. En este caso, uso de los resultados que vieron con César es el teorema fundamental del cálculo, que si f es continua, entonces la derivada de la integral de a x de f es igual a f de x. Entonces vamos a ver eso y también vamos a usar un poco de la aditividad de la integral en sus intervalos. Eso lo van a ver más adelante con un pequeño diagrama que tengo. ¿Vale? Entonces, desarrollo por la clase tenemos que g es derivable y entonces tenemos que g, su derivada es igual a g de x en intervalo 0, 1. Para ver que esto se cumpla, sea f, ¿no? Pues suponemos que f es otra antiderivada de g en 0, 1, ¿sí? Así como dice acá. Y por el teorema fundamental del cálculo de la dirección 1 que vieron con César, eh, que dice que es válido para todas funciones continuas, se va a cumplir esto, ¿no? Que la integral de 0 a x de g de t, aquí no está, pero pues está implícito, es igual a la integral de 0 a x de la antiderivada de f de t, o la derivada de f, más bien dicho, de t, y esto va a ser igual, por el teorema fundamental del cálculo, a f de x menos f de cero, ¿sí? Entonces, tenemos que luego g de x es igual a fx menos f de cero, y como tenemos que g de cero es igual a cero, y también suponemos eso para la f, en este caso aquí, entonces se tiene que f de x es igual a g de x más f de cero, por lo que ya hemos supuesto. Entonces f es idénticamente g, y se comprueba la unicidad de las funciones en la antiderivada. ¿Esto cómo se ve? Se ve así. La curva superior, la que está un poquito más oscura, esta que va acá, representa la función g de t. Y el área sombreada que tenemos hasta x0, en este caso punto 6, porque no podemos generalizar de manera tan grande cuando lo hacemos así en una gráfica. Pues pongamos que ese punto 6 es x de 0. Esa va a ser el área de la integral de 0 a x0 de g de t. Que eso representaría la g mayúscula. Esto es la g mayúscula de x0, no toda el área sombreada. La interpretación geométrica en este caso pues sería clave, ¿no? Y César lo destacó cómo se vería toda esta situación, cómo es, ¿no? Y es que en la pendiente de la función, el área acumulada hasta x0, coincide con la altura de la g minúscula en x0. ¿Sí? En esta parte pues es complementario un poquito, les pido en el capítulo 14 pueden ver algo similar a esto, ¿no? Sobre el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y también se viene un poquito de las sumas de Riemann, la definición de integrales y demás, ¿sale? Entonces, este es el primer problema que estamos trabajando. Vamos a trabajar unos
cuantos más también para que quede un poco más claro. Y por el teorema fundamental del cálculo y las sumas telescópicas tenemos ahora la identidad integral discreta, ¿no? Entonces, y es prácticamente lo que es la telescopía continua, ¿no? Entonces, ejercicio, sea f una función que pertenece al conjunto continuo y derivable cerrado AB, entonces probar que la integral de AB de la derivada de f de x es igual a f de b menos f de a. Es el análogo continuo a la suma telescópica que vieron con César, ¿no? En este caso, pues sería la suma de k igual a 1 hasta n de ak menos ak menos 1, ¿no? Entonces, esto es igual a n menos a 0. En este caso, pues se usa el teorema fundamental de la clase y la observación de la suma telescópica presente en la clase también de César, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se hace? Vamos a hacer la demostración paso a paso y vamos a dividir el intervalo AB en subintervalos A igual a x0 y el B pues es el último intervalo, ¿no? La xn. Y aquí hay varias divisiones más, ¿no? Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, en cada subintervalo yo puedo hacer la integral por la continuidad, ¿no? Entonces, x de k de x sub k menos 1 y x sub k, la integral que va en esos intervalos de la derivada de la función de f de x va a ser igual a esto, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ir sumando k igual a 1 hasta n de la suma telescópica y lo vamos a estar haciendo así. Pues cuando yo hago la suma telescópica por lo que vieron con César, entonces yo poco a poco voy a ir, tomo el primero, luego el que sigue, pero el que sigue se le va a restar con el anterior que teníamos porque va menos 1, pues este menos 1, se van restando. Entonces al final de cuentas, ¿qué me va a quedar? El x0 y el xn en la suma telescópica y x0 pues era A y el xn era B. Por lo tanto, los únicos miembros de la suma telescópica que quedan son f de B menos f de A. Esto pues también les digo, son cosas que vienen en el Sagan, en el Spivak, aquí viene capítulo 1, pero también viene más adelante en capítulos posteriores del Sagan, no solamente ahí. Y prácticamente esto es algo que vieron con César, ¿no? Cómo se va creando la suma telescópica. Y usamos el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Porque aquí podemos poner la suma antes de esta integral y ya la suma aquí y obviamente vamos a ver si realmente se comporta como se debería de comportar. ¿Vale? Entonces este es un pequeño ejercicio sencillo y fácil de demostrar. Les digo, esto es fácil porque cuando tengo x0, bueno, aquí tendría x1, eh, hay algo ahí medio raro. Entonces, nada más quedan los extremos, ¿no? Va quedando el resultado, porque cuando voy sumando, voy obteniendo el que sigue, por ejemplo, xk más 1, x menos xk, entonces menos xk con el xk anterior, pues se cancela, ¿no? Ya así hasta que queda. Y de hecho, como comienza en k igual a 1 es donde todo ya cobra sentido, ¿no? Y pues obviamente el x0 pues es el menos f de a, por eso tiene signo negativo. Ujú. Entonces vamos con la que sigue. Y ya vamos con funciones de Lipschitz y continuidad uniforme. En este caso, pues vamos a tomar un conjunto derivable una vez y continuo, acotado, y entonces este va a ser Lipschitz, ¿no? Es un ejercicio que vamos a estar resolviendo. En este caso, pues vamos a hacer la derivada acotada y el teorema del valor medio. Aquí, sea f, que pertenece al conjunto ya dicho, en el intervalo AB, con f derivable en infinito, menor o igual que m, ¿no? Muestra que f es Lipschitz con la constante L igual a m en el intervalo AB. ¿Qué vamos a usar de la clase de César? Pues el teorema del valor medio, como les había comentado, y la definición 2.1.1, donde, de Lipschitz, ¿no? Donde tenemos que el valor absoluto de la resta de la función x menos la función y va a ser igual a un número L que va a multiplicar el valor absoluto de x menos y, ¿no? Prácticamente es también el teorema del valor medio, lo que tenemos acá. En este caso, pues también vamos a retomar un poco lo que mencionó César, ¿no? Sobre la metodología a usar, ya que siempre estuvo insistiéndoles en esta parte de que siempre que sea posible aplicar el teorema del valor medio, pues se tiene que usar, ¿no? Por eso es lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, por el teorema del valor medio existe
un eta entre x y y, tal que la función f de x menos f de y es igual a la derivada de la función en eta de x menos y. Tomando módulos y usando que el valor absoluto o el módulo de la función de la derivada en eta es menor o igual que m, pues obtiene el resultado casi casi de manera directa. Y es Lipschitz con L igual a M, ¿no? Es lo que vamos a conseguir. Entonces usamos prácticamente la continuidad del Lipschitz en este ejercicio. Cosas que también podemos ver, pues es prácticamente, les digo, muchas de esas cosas vienen en el Spiva. Es un libro que pues yo estoy escogiendo para trabajar, ¿no? Y viene de Lipschitz y implica uniformidad continua, ¿no? Pues, por eso también es aplicable el teorema del valor medio. Lipschitz implica continuidad y es uniformemente continua, ¿no? Que prácticamente en palabras coloquiales vamos a pasar de Lipschitz a continuidad y a continuidad uniforme, ¿no? En este caso, tenemos que, vamos a reproducir la técnica de la clase para probar el teorema 2.1.1, elipsis continua continua, y el teorema 2.1.2 de elipsis continua a uniformemente continua, ¿no? Entonces, la demostración uno sería que L va a ser mayor que cero, tal que f de x menos f de a es menor o igual que la L de elipsis, el valor absoluto o la norma o el módulo de x menos a, para un épsilon mayor que cero, y en este caso pues vamos a tomar la delta, va a ser igual a esta épsilon entre la longitud, ¿no? La constante de elipsis. Y si x menos, y vamos a considerar entonces, implica que tenemos que si x menos a en valor absoluto y norma es menor que delta, entonces ambas funciones podemos agregarlas y tenemos que la norma de f de x menos f de a es menor que L delta, ¿no? Y ya como la delta ya la habíamos definido como épsilon entre L, pues ya tenemos que esto va a ser menor estricto que la épsilon. Por lo tanto, existe continuidad en A. Y para la demostración 2 pues es algo similar, ¿no? Tenemos que epsilon es mayor que cero, elegimos la delta de la misma forma. Y si tenemos que se cumple esto, que ya veníamos teniendo casi algo parecido antes en la continuidad, ahora en uniformemente continua tenemos dos variables, x menos y, delta y menor que delta, entonces implica lo mismo, no es una consecuencia de lo anterior que teníamos, ¿no? Entonces no depende del punto, del punto, por lo tanto es uniforme. En este caso usamos exactamente el mismo esquema epsilon delta que construyeron con César, ¿no? Si F es L elipsis en D, entonces para cada épsilon mayor que cero, basta tomar un delta siempre de la forma épsilon entre L. Para tener continuidad en el punto A, pues se hace de la forma que ya lo hicimos y de manera uniforme, pues también aquí ya lo hicimos, ¿no? Les digo, muchas de estas cosas vienen en el Spivak, obviamente lo retomamos de manera distinta por la notación que está trabajando César, ¿no? Vamos con el ejercicio 5, ¿no? Un contraejemplo de que la raíz de x no es Lipschitz en el intervalo 0,1. En este caso, estamos considerando la función f de x igual a la raíz de x, y esta no es Lipschitz en el intervalo 0,1 cerrado, pero sí en el intervalo 1 cerrado hasta el infinito, ¿no? Obviamente abierto porque es el infinito. Y tenemos una L igual a un medio, ¿no? En este caso vamos a escoger también ciertas condiciones, ¿no? Que tengamos una X y Y mayores o iguales que uno para que se cumpla en este último caso, ¿no? Uso de los resultados de la clase, pues tendríamos este ejemplo que lo vieron con César y la idea del cono de pendientes y secantes que no quedan acotadas cerca de cero. La demostración, en este caso, pues, resumida, sería que en el intervalo de 1 a infinito, pues tenemos la norma de la raíz de y menos la raíz de x igual, o va a ser igual, a la norma de x menos y entre la raíz de y más la raíz de x. Y esto va a ser, debido a las propiedades de las raíces y todo lo que tenemos, proponemos la L de un medio y vamos a obtener que esto es menor o igual que un medio de y menos x. ¿Sí? Y en el otro caso del cerrado, pues tenemos algo similar, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en este caso cuando lo tratamos de reducir?
pues obviamente la norma de abajo se cancela con la norma de arriba, y nada más nos queda la parte de abajo, y esto sí no lo puedo reducir de ninguna forma, por lo tanto va a tender a infinito al tomar x igual a cero, y y se va haciendo más cercana a cero también, ¿sí? Son diferentes propiedades, tanto la de arriba como la de abajo. Por lo tanto, en la primera parte no existe una L global, una elipsis, tal cual, ¿no? En este caso, ¿cómo se puede observar esta parte? La secante, muy próxima a cero, es esta, la punteada, ilustra que el cono de pendientes que César dibujó se abre de manera incontrolada en esa vecindad. El análisis, en este caso, con el contraste que tenemos, pues es que va a haber una lucha entre la uniformidad versus Lipschitz. Y esto lo pueden ver en la parte del espiga, por eso está este cruce aquí de manera particular, ¿no? Por eso no se cumple, ¿no? En el caso del intervalo pequeñito, ¿no? De 0 a 1. Ujú. Y pues ahí viene también lo mismo, ¿no? Que ya les había mencionado antes. Vamos con el ejercicio 6. En este caso, x cuadrada no es elipsis en R, pero sí en algunos compactos. Pues vamos a justificar que esta función de x cuadrada no es elipsis continua, pero en R, pero sí en el intervalo de menos R a R, con L igual a 2R, ¿no? En este caso, el ejemplo de la clase de César de x cuadrada no es L continua en R, dependientes secantes, semejante a en la norma o el valor absoluto de x más y. Y la observación en compactos, en compactos derivada acotada implica Lipschitz, ¿no? La solución en este caso, o el factor clave que tienen, es que en R, y cuadrada menos x cuadrada en norma, entre y menos x en norma va a ser igual a x más y en la norma, ¿no? Y esto no está acotado. En el caso, en los reales completos, en cambio, si yo tengo un acotamiento de menos r a r, tenemos que la norma de x más y va a ser menor o igual que el radio prácticamente, ¿no? Del compacto que yo tengo dos veces el radio, el diámetro, si lo quieren llamar así. Por lo tanto, cuando yo hago esto, la separación de la norma de los cuadrados conjugados, voy a obtener esto y esto lo puedo separar como dos veces r, por lo tanto va a ser menor o igual, ¿no? Entonces, en este caso x cuadrada, si es compacto, si tengo un conjunto compacto, pues sí es Lipschitz, ¿no? En cambio, si es en todo R, pues no va a estar acotado por esa situación. Y en este caso, pues tenemos algo parecido al caso anterior, ¿no? Tenemos el cono y cómo se empieza a abrir abruptamente, ¿no? Con respecto a la función cuadrática, ¿no? Entonces, x cuadrada no es Lipschitz en R por la secante sin cota que existe. Entonces vamos con el que sigue, y que son imágenes de conjuntos de medida cero. En el caso tenemos el teorema 2.1.3, las aplicaciones de elipsis presentan medida nula. Son algunas aplicaciones que preservan conjuntos de medida cero. En este caso, tenemos el enunciado de la clase que dice, si F es de un conjunto D que pertenece a los reales y va a los reales tal cual, es elipsis continua. Y si E pertenece a un conjunto D con medida E igual a cero, entonces la medida de la función de E también va a ser cero. La demostración, en este caso, es el mismo argumento que consolidaron con César y se resume en 4 pasos, ¿no? Que tenemos aquí. Primero tenemos lo que es la cobertura, ¿no? Tenemos que sea L mayor que cero, tal que la norma de la resta de las funciones va a ser menor o igual que la L de elipsis x menos y en norma, ¿no? En este caso, o en el caso siguiente de la cobertura como E tiene medida cero y tenemos una épsilon mayor que cero, existe toda una familia numerable de intervalos abiertos en I sub I, ¿sí? Tal que, o en este caso con que pertenece a la unión de las I, se tiene que
el conjunto este conjunto E, pertenece a este y por lo tanto la suma de I igual hasta el término de la suma de I en norma va a ser menor o igual que epsilon entre L. Entonces, la afirmación sería que si la norma de las F y I es menor o igual que la L y I, entonces podemos continuar con nuestra demostración. En este caso, tenemos un control de la imagen de un intervalo, que si f es el elipsis, entonces para todo intervalo i se tiene que la norma de fi, es lo que trata de decir acá, que la norma de fi va a ser igual al supremo de fi menos el ínfimo de fi. Y esto va a ser menor o igual que esto, ¿no? Aquí el paso intermedio sería el supremo y el ínfimo en resta, ¿no? Entonces, si X y Y pertenecen a la I intersección el conjunto D, entonces la resta de las funciones va a ser menor o igual que la L de elipsis en la resta de las variables. Y esto va a ser menor o igual a su vez que la L de elipsis en los conjuntos o intervalos abiertos, ¿no? En norma, ¿no? Tomando el supremo ínfimo en las FI, se obtiene una cota para la longitud, que es lo que les decía, ¿no? Es esta parte que se está considerando cuando tengo la resta del supremo menos el ínfimo que se tiene que considerar. Luego, este, tenemos que entonces f de e pertenece al conjunto de las funciones de las y entonces la suma de i de las funciones f de i sub i en norma va a ser menor o igual que la L de la suma de la norma de los intervalos menor o igual que L y como la es en la norma ya la tenía puesta aquí arriba en la suma, pues sería epsilon entre L entre L, pues me queda epsilon. Por lo tanto, se concluye que la medida de la función de f de e es igual a cero porque encontré que son menores que cualquier epsilon, por lo tanto, tienen medida cero, ¿no? Al final de cuentas. Eh, entonces, eso implica esta parte, ¿no? Eh, Aquí tenemos la analogía con los textos, ¿no? Este argumento clásico aparece en los cursos de Riemann de medida elemental, como el SPIVA, control de imágenes por sumas de intervalos, y en el SAGAN, en el desarrollo de operaciones con conjuntos y longitudes de intervalos, con base técnica en algunos cubrimientos, ¿no? También esta parte o la implicación con esto de que la medida de FE es igual a cero, dice que el soporte del lenguaje de cubrimientos y el control de longitudes, pues se cumple, ¿no? Y que da la base para operaciones con conjuntos aquí utilizados, como lo hemos trabajado. Luego vamos con el ejercicio 8. Ejemplo de imagen del conjunto de Cantor bajo f de x igual a 2, ¿no? Tenemos si C es el conjunto de Cantor en 0 y 1, y sabemos cómo demostraron con César en este caso que la medida de cualquier conjunto de Cantor es igual a 0. Entonces, para Entonces, para alguna f de x, en este caso f de x igual a 2, tenemos que la medida de esta f en el conjunto de Cantor es igual a 0, ¿no? Y tenemos que f de x igual a 2 es L elipsis con L igual a 2. Entonces, esto se tiene que cumplir para L igual a 2. Entonces, la solución f es L continua con L igual a 2, dado que epsilon mayor, damos un epsilon mayor que 0. Existen intervalos, es- ¿sale? Existen intervalos de conjuntos II, tales que los conjuntos de Cantor están contenidos en la unión de estos conjuntos I sub I, ¿no? Y entonces la suma de esto va a ser epsilon entre 2, así se propone. No es un detalle mecánico, dado que cuando yo escojo esta epsilon, siempre se escoge algo parecido a esto, que viene también del anterior, si se dan cuenta cuando lo hicimos, ¿no? Propusimos estos conjuntos y ya podemos proponer algunas epsilons, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que f de c está contenido en la unión de las funciones L y I,
Y la norma entonces de f y i es igual a 2 i. Por lo tanto, hacemos alguna analogía al ejercicio anterior, donde la suma de las i's, de las f's i's, es igual a 2 veces la suma de i. Y como ya teníamos que esta suma era epsilon entre 2, pues 2 entre 2 se cancela y nada más me queda la epsilon, ¿no? Por lo tanto, como ya encontré una epsilon que cumple esto, para este caso, entonces tenemos que la medida de las funciones del conjunto de Cantor es igual a cero, por definición de medida nula, ¿no? O de los covariantes que ya mencionamos antes. Este, espérenme tantito. Bueno, ahorita aquí viene también que en este caso pues usamos el teorema 2.1.3 y también usamos las imágenes de uniones de FUI igual a la unión de FII, ¿no? Paso utilizado explícitamente en la clase de César. Y prácticamente de esto viene la explicación del teorema fundamental de cálculo y control por intervalos. ¿Sale? Y ahorita vamos con construcciones típicas de estimaciones de LIP, ¿no? De Lipschitz. Entonces, espérenme tantito. Sale. Continuamos con esto. Déjenme ver si estoy grabando. Sí. Entonces vamos a ver las construcciones típicas y estimaciones, ¿no? Que ya les había comentado hace rato. Entonces vamos a ver la cota Lipschitz por supremo de la derivada en un intervalo, ¿no? Esto es pues el supremo de la norma de una función derivada, ¿no? El ejercicio sea f que pertenece a una clase, a un conjunto C1 de A a B, entonces vamos a probar que es Lipschitz la función en el intervalo. Esto va a ser igual al ínfimo de L, tal que la norma de la resta de las funciones es menor o igual que el L por la norma de cada una de las variables. Y esto a su vez va a ser menor o igual que el supremo de la derivada de la función, ¿no? En el intervalo AB. En este caso, el teorema de valor medio provee una eta entre x y y, tal que la función o la resta de las funciones norma es igual a la norma de la función derivada de eta por la norma de las variables. Entonces, para algún eta dado entre x y y. Entonces, tomando supremos en eta, se obtiene que la resta de las funciones en norma va a ser menor o igual que el supremo de alguna t en el intervalo de at tal que esté aplicándose en la norma de la derivada de t. Y esto va a multiplicar a x menos t, ¿no? Y es prácticamente esto que está cumpliéndose acá, porque voy a proponer que para cualquier L, el supremo de esta f sirve, y L mayor que el supremo. Entonces, pasando a ínfimo, tenemos que L de f de AB es menor o igual que el supremo de la derivada de la función, ¿no? Y casos similares, pues vienen en la parte del esquiva, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la estabilidad del Lipschitz, ¿no? En composición y sumas de funciones del Lipschitz. En este caso, pues, vamos a tomar f y g de R en R con f menos y va a ser menor o igual que LF, L sub f de la norma de x menos y. Y g de u menos g de v en norma va a ser menor o igual que una LG, las L's tienen los subíndices de cada una de las funciones por la resta de las variables que son aplicadas en G, ¿no? En la norma. Entonces, en este caso, vamos a considerar esas dos constantes y vamos a desarrollar la demostración de que el Lipschitz de F más G va a ser menor o igual que LF más LG y el Lipschitz de la composición de G con F va a ser la multiplicación de las dos L's, ¿no? La solución en la suma, pues aplico la suma de ambas funciones en una x, la función de la suma en la variable y, obviamente aplicando la resta correspondiente, partimos de eso, y esto va a ser menor o igual que esto que está acá por la regla del triángulo, ¿sí? Y a su vez, pues yo ya tengo que en una parte esto va a ser menor o igual que la L de F menos más L de G. ¿Por qué? Porque yo tengo que se cumple esto y esto. Nada más que aquí en vez de tener U y B, tengo también X y Y. Entonces puedo factorizar eso y me quedan
la suma de las dos variables L, de las dos constantes L de Lipschitz. Y en la composición, pues viene algo similar. Tenemos esto. Entonces, esto en automático va a ser menor o igual que L de G, porque es la primera que está saliendo, aplicada o multiplicando por la norma de la resta de la función f en x y y, y otra vez aplicando la función en las Lipschitz que tenemos, pues entonces esta sería la LF por la norma de x menos y. ¿Sí? Son atributos que salen de que ya sabemos algunas propiedades de las Lipschitz vistas con César. Ujú. En este caso, pues usamos las definiciones 2.1.1 y observaciones sobre pendientes acotadas, ¿no? Nuevamente le escriban y aquí seguimos. Ya casi vamos a acabar. Y en ejercicios integrales con un control de Lipschitz, tenemos que eh, el ejercicio de la integral acumulada es Lipschitz y f es acotada, ¿no? En este caso, da continuidad de la... Ay, esperen, tantito muevo esto. La continuidad de la integral acumulada, porque no veo bien, me está tapando mi imagen. Entonces, en este caso, sea una f que pertenece al conjunto de L's continuas, entonces del intervalo AB, entendida como acotada y Riemann integrable con la constante L, ¿no? Defina f como la integral de ax de f, de t, eso está implícito, y hay que probar que f es Lipschitz con la constante L de esta función menor o igual que eh, la norma de las f's, ¿no? En este caso, para la solución, tenemos que proponer que x es menor que y. Y por lo tanto, la norma de fy menos f de x es igual a la norma de la integral de x a y de f de t de t. Y esto va a ser menor o igual que, ya meto la norma, ¿no? Es una consecuencia de un resultado visto antes. De hecho, creo que viene en su tarea. O no sé si haya venido en una tarea pasada, ahorita no me acuerdo bien de la tarea. Venía esta demostración. Entonces, es menor o igual que la integral de x a y de la norma solamente aplicada a la función de t, ¿no? Y esto ya me dice que va a ser menor o igual que la norma de f infinita de y menos x, ¿no? Por x, y menos, por y menos x, ¿no? Donde en este caso, pues, la norma infinita, pues, es un valor n, un valor cualquiera, ¿no? Se va a cumplir que es mayor o igual que la LF, ¿no? En este caso, pues, usamos esta definición de la aditividad por subintervalos y observación de la clase de César, que f es continua. De hecho, Lipschitz con la cota suprema. En este caso, pues tenemos algo como esto que está acá. Ay, aquí se movió esto, esto debería estar aquí en la esquina para que no estorbe. Entonces tenemos como una envolvente, ¿no? La función f es esta y el área pues son las partes sombreadas, ¿no? En el intervalo dado AB, que en este caso pues podemos generalizarlo, o en el intervalo AB que está acá, es donde es continua la Lipschitz. Entonces podemos encontrar esta F mayúscula, ¿no? Que corresponde al área, ¿no? Al lugar de esta como cubrimiento que tenemos de las Fs, ¿no? Acuérdense que aquí no va hasta infinito, simple y sencillamente llega hasta el eje horizontal, en este caso en cero, ¿no? Es donde está cortando y donde se queda esta parte, ¿no? De la sombra, ¿no? O del área acotada. Vamos a ver ahora un cambio de variable elemental y vamos a partir o justificarlo con el teorema fundamental del cálculo. Entonces, sea f continua, ¿no? Y consideremos una u que pertenece a las funciones clase C1 en el intervalo alfa beta y van a un intervalo AB, ¿no? Entonces, se cumple que u de alfa es igual a A y u de beta es igual a B. Y F obviamente tiene que ser continua, ¿no? Para poder hacer todo esto. Entonces, vamos a probar que se cumple que la integral de AB de f de x es igual a la integral de alfa a beta de f de ut, la derivada de ut de t, ¿no? Es como un cambio de variable, ¿no?
Estamos haciendo ahí esto para justificar eso, ¿no? Que es el cambio de variable del teorema fundamental del cálculo, el cambio de variable que han hecho toda la vida en la preparatoria, en esta parte de las integrales, pero sin saber cómo, ¿no? Cómo se estaba haciendo. Entonces, para esto vamos a definir una función f que es igual a la integral de ax de f. Entonces tenemos que la derivada de f es igual a f, y eso viene de resultados pues anteriormente vistos, ¿no? Entonces consideremos una h de t y la vamos a definir como la f en composición con u en la variable t. Por la regla de la cadena tenemos que la derivada de esta h pues va a ser esto que está acá. Y esto pues yo ya sé que la f la definí, o la derivada de la f corresponde a f, ¿no? Entonces cambio esta derivada por esta f y ya tengo u de t. Y aplicamos el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Tenemos esto que está acá, que es la integral de la f en el intervalo alfa beta. Y esto va a ser igual a h de beta menos h de alfa, que esto es igual a f de b menos f de a, y pues por el teorema fundamental del cálculo, esta es la integral de f entre a y b, ¿no? Pero esto es por cómo definimos a la f, que era la derivada de f minúscula, y es lo que hicimos también anteriormente, ¿no? Es algo de lo que también estuvieron revisando y viendo con César. El cambio de variables se ve algo así, ¿no? Yo tengo una proyección, se podría decir, del intervalo t alfa beta en el intervalo de x a b. Entonces, esta proyección es prácticamente lo que se va haciendo el cambio de variable. Vamos proyectando cada uno de estos puntos aquí, ¿no? Espérenme tantito porque está pasando como un desfile y ahorita continúo. Bueno, reanudamos la grabación. Hay una pequeña disculpa por la situación, pero ahorita es como el carnaval de donde estoy. Y están pasando muchos como desfiles y demás. Entonces vamos con el que sigue. En este caso son problemas de consolidación de tipo examen corto, ¿no? O algunos parecidos a los que pueden venir en su examen o en alguna otra situación. El primer problema sería la cota de oscilación vía elipsis, ¿no? En este caso sea F elipsis en AB, constante en L. Pruebe que la oscilación en cualquier subintervalo J, que pertenece a un conjunto, al mismo conjunto AB, va a hacer o va a satisfacer, ¿no? Que la oscilación de F en J la definimos como el supremo de J de F menos el ínfimo de J de F, y esto va a ser menor o igual que la constante elipsis sobre J, ¿no? En este caso, pues J es un subintervalo de, de esta elipsis en AB, y obviamente va a ser para cualquiera variable que yo pueda encontrar en XY en la J, ¿no? Entonces, para esto, como les comentaba, tenemos un X y Y cualquiera que pertenece a J. Entonces se tiene la resta de las funciones en norma. Y esto va a ser menor o igual que la L, que es menor multiplicada por X y Y, ¿no? Esto ya es prácticamente lo que hemos visto de las lichis continuas, ¿no? Y esto a su vez va a ser menor o igual que la J, ¿no? Obviamente vamos a tomar un supremo en X y un mínimo en Y, de tal forma que nosotros podamos justificar dicho cambio para poderlo hacer aquí, ¿no? Entonces ya tomamos el supremo de F en J y mínimo o ínfimo en J, y se obtiene este resultado. Por lo tanto, yo puedo decir que la oscilación se va cumpliendo también, ¿no? En este caso, pues usamos el teorema 2.1.3, visto con César, donde dijimos que las funciones en cada intervalo II, norma, va a ser menor o igual que la L de elipsis por la norma de I sub I, ¿sí? Y tenemos, pues, obviamente, cosas en los capítulos correspondientes de el Spivak. Ahora tenemos el problema 2 o B, que es el comportamiento de uno sobre X en dominios distintos. Sí, en este caso pues vamos a ver que la función uno entre X es Lipschitz en uno infinito, pero no en el intervalo 0, 1, donde el cero está abierto, ¿no? Que es lo que viene.
aquí no hay continuidad, aquí no hay continuidad. Es prácticamente como lo que hicimos anteriormente por el acotamiento, ¿no? Como hay cierto acotamiento, no puede ser lichis continua, pero en cambio cuando tengo apertura en un lado puede existir la continuidad, ¿no? Digo puede porque no siempre ocurre esta situación. Luego, si X y Y son mayores que uno, entonces tenemos la norma de uno entre Y menos uno entre X, que prácticamente pues, es la función aplicada, ¿no? En cada una de las variables. Y esto va a ser igual a X menos Y entre X, Y, ¿no? Es prácticamente resolver aquí la, la resta de fracciones, ¿no? Y obtengo este resultado. Entonces, aquí si yo tomo L igual a uno que se correspondería a este XY, entonces yo obtengo que esto va a ser menor o igual que solamente X menos Y. ¿Y esto a qué se debe? A que tomé la parte más pequeña de X y Y, ¿no? Por eso sale este resultado. Por lo tanto, existe continuidad en esta parte, ¿no? Debido a este resultado, ¿no? A pegar en la parte ínfima, ¿no? En cambio, para en la otra parte, fijando y igual a uno y x tendiendo a cero, entonces obtengo las funciones aplicadas y tenemos y menos x. En este caso, pues tendríamos esto y esto tiende a infinito, ¿no? Debido a la situación de la x que se va acercando poco a poco a cero. O sea, encontramos un caso particular para el cual no se va a cumplir la continuidad. Entonces, como no se cumple para ese punto, pues obviamente no se va a cumplir para todo lo que es el intervalo. Por eso no lo puedo generalizar, porque tengo un punto en el cual no se está cumpliendo dicha continuidad, y en especial es cuando X pues, se va acercando de manera positiva al cero, ¿no? Vamos de aquí para acá y llegamos poco a poco al cero, ¿no? En este caso, hay ejemplos el 3 y el 4 de la clase de César, con la técnica de elección de puntos para forzar que esto sea grande, ¿no? Y esto se ve de esta forma, ¿no? En la parte de las secantes, ¿no? Cómo es que no puede llegar a coincidir y este pedazo es el que evita la continuidad, que exista esta continuidad, ¿no? En cambio de aquí para acá, lo que sea, ¿no? Pero en este pedacito o en este pedazote no se va a cumplir, ¿no? Y se ve claramente gráficamente por qué no hay continuidad cuando uno entre X va cerca de cero, ¿no? No existe dicha continuidad. Ni puedo hacerlo con Y, sí, también, no pasa nada, ¿no? Entonces, con esto tenemos, según el escriba, un control local mediante derivadas y monotonía. Ujú. También, obviamente, la continuidad depende de cómo se comporten las funciones, ¿no? No nada más es decir, es un intervalo, ya no se cumple, ¿no? También depende mucho de este comportamiento que estamos viendo aquí en la gráfica de uno sobre X. Ay, me fui muy lejos. Entonces vamos con uniforme, pero no el elipsis compacto, ¿no? Es uniforme sí, pero elipsis no. En este caso tenemos la función ya trabajada de la raíz de X, y la cual es uniformemente continua en el intervalo 0, 1, pero no es elipsis. Y esto ya se probó en la parte 5, ¿no? Aquí tenemos unos numeritos a los cuales hago referencia. Entonces, en la parte 5 vimos esto, ¿no? Que no se cumplía. Nos vamos a ver solamente que es uniformemente continua en el intervalo 0, 1, ¿no? Entonces tenemos la resta, tenemos la resta de la norma. Entonces, esto va a ser igual a y menos x en norma, menos norma, entre la raíz de y más la raíz de x. Esto va a ser menor o igual que aquí lo dupliqué. Esto, a ver, déjenme ver. Sí, está duplicado. Se me fue. Así pasa cuando copias y pegas, ¿no? Sí, porque me faltó aquí la norma, ¿no? Que aquí sí la puedo quitar debido a que estos pues, siempre son positivas. Y esto va a ser menor o igual que y menos x a la 1/2, ¿no? Entonces, dado que epsilon es mayor que cero, vamos a elegir la delta de esta forma, epsilon al cuadrado. Entonces, si y menos x es menor que delta, entonces cuando yo ponga esta delta aquí, porque ya lo demostré, o sea, esto es menor que esto, entonces cuando yo lo ponga aquí, al final de cuentas,
me va a quitar la raíz con el cuadrado que tengo acá y me va a quedar solamente que esto es menor estricto que epsilon, por lo tanto se cumple la uniformidad. Pero por 5 vemos que no es Lipschitz, ¿no? En este caso, pues pregunta final de la clase de César, ¿no? Toda función continua es compacto de Lipschitz, pues en este caso la respuesta es que no. Y el contraejemplo, pues es esto, ¿no? Entonces eso se cumple, ¿no? Es parte de lo que vieron con César. Y pues se ve aquí, ¿no? El pedacito donde yo puedo ver que se cumple que es continua por la delta, aunque no sea elipsis, ¿no? Casi cada pedacito yo puedo ver continuidad de cualquier tamaño delta, ¿no? Porque nosotros conocemos cómo es la función raíz de x, ¿no? Que viene de aquí y se dispara. Pero tengamos un punto muy clave aquí en el cero, ¿no? Por cómo se comporta, por eso no cumple el elipsis, ¿no? Pero sí es continuidad, ¿no? Porque el compacto no lo está cumpliendo, pero entonces déjenme, sigo, no son balazos, es parte de la feria o el festival. ¿Vale? Y pues esto es prácticamente lo que vieron con César, son temas que tienen que trabajar y que pueden ir revisando. Cualquier duda también me pueden hacerla llegar. En este caso vimos el teorema fundamental de cálculo en ambas direcciones vistas con César, tanto la ida como la vuelta. Espérenme tantito, pongo pausa otra vez. Vale, ya se fueron un poquito lo del carnaval este. Entonces, retomando, ¿qué es lo que vimos hoy o lo que tienen que considerar? Pues es el teorema fundamental del cálculo en ambas direcciones, que derivar integrales con límite variable y recíprocamente integrales derivadas. Fue lo que vimos. Lo que utilizamos hoy fue para unicidad de antiderivadas y justificar el cambio de variable, que también lo revisamos, ¿no? Luego vimos el teorema del valor medio como herramienta para algunas cotas y donde si tenemos la derivada de una f chiquita, minúscula, esta va a ser acotada en un intervalo cerrado, ¿no? Bueno, puede ser cualquier función, no necesariamente ese nombre, ¿no? Pero lo manejábamos así, si se dan cuenta en las diapositivas. Y tiene que ser acotada en un intervalo cerrado y esto se deduce de una constante de Lipschitz, lo que formalizó el control de secantes que César enfatizó en su clase y que aquí mostré algunos diagramas, algunas imágenes, ¿no? La cota de oscilación local, donde teníamos que la norma de una f de j es menor o igual que L de j, ¿no? Que tiene que ver con, ¿dónde está? Aquí está, y la parte de la oscilación, ¿sí? En cada subintervalo, y la cual es una pieza clave para transportar, espérame tantito, que otra vez comenzaron. Bueno, creo que ya se alejaron lo suficiente porque está horrible, México mágico al final de cuentas, ¿no? Entonces estamos viendo esta parte de las oscilaciones que ustedes no notan el corte, pero yo sí me espero hasta 15 minutos, ¿no? Vimos que esta parte de las oscilaciones, pues, es en cada subintervalo, ¿no? La cual es una pieza clave para transportar coberturas de medida nula a través de funciones de Lipschitz. También vimos una parte de estabilidad estructural, la cual les da suma y composición para preservar el carácter de elipsis con las constantes esperadas, ¿no? Las restricciones en compacto son particularmente eficaces, que es lo que trabajamos también en esta parte, ¿no? Sobre los conjuntos compactos y elipsis, ¿no? Y los casos que trabajamos, que fueron x cuadrada y raíz de x, ilustran cómo la propiedad depende de un dominio. Y en el caso de 1 sobre x muestra el deterioro cerca de cero debido a su discontinuidad, ¿no? Obviamente hay que revisar más las clases, hay que revisar los libros para ir comparando, ¿no? Aunque les recomiendo más la clase porque es prácticamente un resumen de los libros y viene lo que estamos trabajando, ¿no? Y sin más los dejo, pues porque si no el ruido se hace insoportable. Nos vemos en la siguiente ayudantía.